Entonces, durante la Edad Media existió este tipo de literatura. Vamos a ver que la literatura está siempre relacionada con lo que va sucediendo en la sociedad. Vamos a empezar hablando que la Edad Media, ¿verdad? Para recordar un poco, la Edad Media surgió, o sea, estuvo entre la transición de la antigüedad clásica y el Renacimiento, por eso se llama Edad Media. Esta etapa, podríamos decir, se dio de 476 después de Cristo hasta 1492, que fue el descubrimiento de América. Entonces, por eso se llama Edad Media, porque era entre esta antigüedad clásica y este renacimiento, que vamos a ver en la siguiente unidad de qué se trataba este renacimiento, pero ya les indicaba que esto, esta transición, ¿verdad? Ya terminó con el descubrimiento de América, y entonces por eso se conoce como Edad Media, porque es esa transición, o sea, quedó en medio de la antigüedad clásica y el Renacimiento. La tierra era la principal riqueza durante la Edad Media. También, como ya vimos, ¿verdad? La sociedad va generando cambios en la vida, en la forma de pensar, en la forma de vivir y en los gobiernos. En este caso, el gobierno era el feudalismo. Este feudalismo, ¿verdad? Se han escuchado ustedes de los señores feudales, era que los dueños de las tierras, algunos tenían como protegidos, ¿verdad? Protegían a estas personas, les daban protección, seguridad, un lugar donde vivir, y a cambio, ¿verdad? Ellos trabajaban y eran leales a sus señores feudales, ¿verdad? A sus cuidadores, a sus protectores. Y también parte de la cosecha de los protegidos, ¿verdad? Porque como les daban estos lugares donde vivir y donde poder sembrar, ¿verdad? En ese entonces todavía era la mayor parte de la base de la economía o para el sustento de la vida diaria, era por la agricultura. Entonces ellos sembraban y iniciaron, ¿verdad? Que las personas muy agradecidas, ¿verdad? Les empezaron a dar de sus cosechas, o así como en agradecimiento a la protección y el cuidado que tenían. Pero ya después lo tomaron ya no como solo como que había sido un regalo o en nombre del agradecimiento que tenían, sino que ya se volvió una obligación, y entonces los señores feudales pedían tributos, ¿verdad? Así como después estaban los reyes, ¿verdad? Que podíamos ver las monarquías, que siempre todo era del rey, y todos los del pueblo tenían que darle este tributo al rey. Entonces lo mismo sucedía en este feudalismo, ¿verdad? Entonces había trabajo y lealtad, y parte de la cosecha, ¿verdad? Le quedaba a este señor feudal, y a los protegidos pues les quedaba un poco, pero solo para subsistir, ¿verdad? No podían obtener mayor ganancia de esto. Esto fue entonces en relación a lo social de la Edad Media. Ahora, hablando en literatura, vamos a ver que durante la Edad Media ya se cambió la idea de esto mítico, ¿verdad? Como era en la literatura clásica, de toda la mitología, ya cambiaron esto por el cristianismo, por temas religiosos. Entonces, la religión era muy importante, la religión le daban principalmente la católica, ¿verdad? Que era la que existía en este entonces. Entonces todos tenían que pertenecer a la iglesia, y todo lo que hacían tenía que ser basado en este cristianismo, ¿verdad? Entonces se fundaron los monasterios donde estaban los monjes, y luego ya ellos eran los que evangelizaban a toda la población. Y entonces en la fundación de
de, de los monasterios, o sea, durante los monasterios, en estos monasterios, ¿verdad? Se daba esta educación religiosa. Entonces era por religión, esta educación por medio de la religión, ¿verdad? Les enseñaban todo lo relacionado con la religión. También algo importante aquí es que se van a generar o se crean los idiomas romances. Al hablar de idiomas romances, ¿verdad? Podemos ver que está el español, el francés, el portugués, también está el italiano. Esos son los idiomas romances que se derivaron del latín. O sea, son idiomas latinos, ¿verdad? Se recuerdan que los romanos eran llamados latinos y entonces a través del tiempo, ¿verdad? Empezaron a crear estos idiomas que tenemos actualmente. Ya no se utiliza el latín, sino que ahora son los idiomas romances, como el español, francés, portugués, italiano. Muy bien. Entonces, esto fue importante y dio como base, ¿verdad?, de esta literatura medieval. Entonces, al hablar de literatura medieval, tenemos dos partes. Por un lado está toda la literatura religiosa y por otro lado está el Mester de Juglaría, el Cantares de Gesta y la literatura anónima, ¿verdad? Cuando hablamos de literatura de la época medieval o literatura medieval, ¿verdad? Son los trabajos escritos durante la Edad Media. Y esta literatura religiosa fue realizada en los monasterios. Y el tema principal eran lo religioso o lo sagrado. Y por otro lado, los otros que les decía eran temas profanos. Cuando hablamos de profanos, ¿verdad? O profanar es que no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con Dios, sino que es todo lo mundano, podríamos decir, o lo humano. Entonces, esas son las dos partes en las que se divide esta literatura medieval, ¿verdad? En la literatura profana y la literatura religiosa. Al hablar de literatura religiosa, vamos a ver que esta literatura tenía tópicos teológicos, no tecnológicos, sino teológicos, que era la teología, la ciencia que estudia todo lo divino, todo lo relacionado con Dios. Entonces, esos tópicos teológicos y filosóficos eran de los que se trataban, o esos eran los temas, podríamos decir, de los que se trataba la literatura religiosa. También están las hagiografías. Cuando hablamos de hagiografías, nos referimos a las historias de vida de los santos, ¿sí? Eso es una hagiografía, o sea, escribir sobre lo que han hecho los santos. Estos tópicos teológicos que les decía, o los temas teológicos, se daba la transmisión de valores cristianos. Cuando hablamos de transmisión de valores cristianos, son todos los valores o principios o las virtudes que tenía Jesús, ¿verdad? Que había que ser humilde, el amor, el perdón, todo esto era para transmitir y enseñar por medio de esta literatura cómo se debe comportar un cristiano. Y también los modelos de comportamiento, como les decía, qué valores debe tener y cómo comportarse en la sociedad. Entre los autores más sobresalientes en esta época fue Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, ¿verdad? Ellos fueron los que escribieron. Y aparte, como les decía, las hagiografías, que era escribir como una biografía, ¿verdad? Pero es de la vida de los santos. Entonces se llama hagiografías. También, como ya vimos que la literatura tiene varios géneros, ¿verdad? No solo está el género narrativo, ¿verdad? Que era el que usaban acá, sino que también estaba en el género dramático. Y entonces en el género dramático también sobresalía la literatura religiosa, donde se representaban escenas bíblicas. Muy bien.
Entonces, esto es lo relacionado con literatura religiosa, ¿verdad? Y habíamos dicho que por otro lado también existía la literatura anónima. ¿Por qué esta literatura anónima? O sea, que la escribían, pero no escribían de quién era o quién fue el que lo escribió, no escribían el nombre del autor, porque acuérdense que les decía que tenía la religión mucho peso. Entonces, el orgullo dice que se considera pecado capital, o sea, de estos pecados que no se deben cometer, ¿verdad? O que son, eh, no son bien vistos ante los ojos de Dios. Entonces, el pecado capital era el orgullo. Y entonces, si escribían de quién fue el que lo escribió, era como que estaban siendo orgullosos. Y entonces, ellos no querían caer en este pecado. Por eso existe la literatura anónima en esa época. O sea, podemos ver, ¿verdad? Escritos, si eran de esa literatura por el año y todo, por la forma de escribir, pero no tienen autor, porque no querían caer en este pecado. Muy bien. Y por el otro lado, como les decía, la literatura profana, ¿verdad? O sea, la mundana, la humana, la que no tenía que ver con religión. Entonces, entre ellos estaba el mester de juglaría, ¿sí? Los mesteres de juglaría eran poesía, ¿verdad? En este caso podemos recordar ya el género lírico, ¿verdad? Era una poesía popular que era cantada o recitada para entretener a los nobles y reyes. Tal vez han visto en las películas, ¿verdad? Que aparte de músicos también hay como estos trovadores, se llamaban, pero aquí ya había como una división social, ¿verdad? Los trovadores eran los personajes o los poetas que pertenecían a la nobleza, y los que no pertenecían a la nobleza y también llegaban, ¿verdad?, para entretener a estos nobles y a los reyes, entonces se llamaban juglares, ¿sí? Un juglar en esta época sería como un artista ambulante, ¿verdad? Entonces eso eran, los artistas ambulantes eran juglares, pero no eran personas populares, ¿verdad? O sea, del pueblo, de toda la población, y que eran poetas, y entonces entretenían con sus poemas a los reyes, a los nobles, y entonces eran los juglares. Pero si los que entretenían y recitaban, ¿verdad?, estos poemas, o cantaban y componían sus obras y las interpretaban, ¿verdad?, ellos eran llamados trovadores. Entonces ahí podemos ver diferencias sociales, ¿verdad? Los trovadores porque pertenecían a la nobleza y los juglares pertenecían al pueblo. Eran los artistas ambulantes, ¿verdad? Y entonces también, por otra de las divisiones, podríamos decir, de estos, de esta literatura profana, eran los cantares de gesta. Estos cantares de gesta eran poemas épicos, recordando un poco la épica era de narrar algo que hacían los héroes, ¿verdad? En el caso de la mitología griega, ¿verdad? Entonces ellos contaban cuáles eran las hazañas de estos héroes. Lo mismo hacían los cantares de gesta. Eran poemas épicos oralmente, que los decían, ¿verdad?, oralmente, o los recitaban oralmente, y tomaban estas leyendas heroicas y eran protagonizadas por un personaje nacional que encarnaba valores y virtudes comunitarias y de caballería. Entonces eran caballeros, ¿verdad? Los famosos caballeros de la Edad Media. Recordando un poco durante la Edad Media estaban los reyes, todos los de la nobleza que eran reyes, los duques, los condes, y todos los plebeyos, ¿verdad? Pero también habían caballeros. Entonces, de estos caballeros, las hazañas de los caballeros eran los que iban a recitar por medio de estos poemas épicos. Muy bien. Y entre ellos está Chanson de Roland, que era un rey de los francos, el cantar del mío Cid, que es el campeador, es un enfrentamiento a los moros,
también Nibelungenilen, es de Siegfried Cazadragones, que fue traicionado por el hermano del rey. Él era un cazadragones, ¿verdad? Traicionado por el hermano del rey. Y también Beowulf. Este Beowulf es un escrito en inglés antiguo. Entonces, estas son las obras sobresalientes relacionados con los cantares de gesta, que eran poemas épicos durante la Edad Media. Entonces, esta es la explicación, ¿verdad?